Ya que estamos adentrados en la vida en Cristo, la vida verdadera, la vida original, la única esperanza que tenemos cuando salgamos del cuerpo, ya lo sabemos una y otra vez. Pero hay una parte muy importante que yo te quiero mencionar. Vamos a ver un par de versículos y quiero que observes este subtítulo. Quiero que lo observes, que lo grabes en tu mente. Ahorita Adrián nos estaba hablando de una cosa extraordinaria. Para empezar nos dijo, no sé si ya se dieron horas y cuenta, yo escuché que afuera hay camiones, no sé por qué, del ejército. ¿Ya se dieron cuenta que están ahí estacionados? ¿Y qué se quedó así? Se dice que Miguel ya volvió a las andadas. Algo se metió. ¿Te asomas? Muchachos, ¿de veras hay camiones del ejército? Del ejército celestial. Pero no es, Miguel, bueno, no, es que esa es la verdad. Porque cuando hablamos de guerra en el aire, estamos hablando de un combate espiritual continuo, constante. Ya escuchamos ahorita una parte muy importante de la guerra espiritual o de la guerra en el aire. Hoy estamos cubiertos con la sangre que Jesús derramó para nuestra protección todo el tiempo. Es muy importante que lo sepas. Esto solamente funciona por medio de la fe. Por la circunstancia que estás pasando, hay cosas que son muy fuertes que dices, no me lo explico, ¿por qué han llegado a mi vida justo en este momento? ¿Por qué? Ya observamos bien el título, el subtítulo, dice: la guerra en el aire desciende al hombre en una batalla feroz entre ¿quién contra quién? Conciencia, raciocinio, es decir, la razón por la cual fuimos creados los hombres y las mujeres, a diferencia de los animales que actúan por puro instinto. Esa es la diferencia. Quiero que pongas atención a esto que te estoy diciendo. Fíjate cómo está. Y la concupiscencia pecado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué pones ese subtítulo, Miguel? ¿De qué nos quieres hablar? Quiero comentarte rápido que en nuestra mente en nuestra cabeza, está el cerebro, y en el cerebro hay una parte de nuestro cerebro que se llama hipotálamo, y ahí hay una parte todavía aún mayor que se llama hipocampo, que es la que detecta cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, las situaciones que son externas y que nos hacen de alguna manera sobrevivir. ¿Dónde se origina antes? Así te lo digo. ¿Dónde se originan antes las cosas? Antes de que lleguen ahí. Porque ya cuando están ahí, por medio de impulsos eléctricos, se van a todo el cuerpo. En el estómago, cuando tenemos hambre, si ahorita no desayunaste, a lo mejor ya estás, ojalá ya se acabe porque ya quiero ir a desayunar. Y está recibiendo información tu cuerpo, tu estómago, que hay ausencia de grasas en el estómago por el cual empieza a tronar o a rugir. Vulgarmente no decimos luego, ya me está rugiendo el estómago, como que se me antojan unas carnitas o una barbacoita con una coca con hielos. ¿No se les antoja a mí? Sí. No van a decir, yo no tomo eso. Por favor. Bueno, pues todo eso se produce aquí en el hipocampo, pero hay situaciones más graves. ¿Qué son las graves? Tiene gravedad cuando hay un exceso, hablando de comida o de bebida.
Fíjate, la guerra en el aire desciende al hombre en una batalla feroz entre la conciencia, el raciocinio y concupiscencia del pecado. Vamos a explicarlo. Conciencia y raciocinio. ¿Me puedes poner las definiciones? No me las pongas. Ahí está. Fíjate qué quiere decir concupiscencia: deseo inmoderado de los bienes terrenos y de los goces sensuales. Codicia. Es un deseo inmoderado. No quiere decir que entonces no puedo desear comer. Miguel, sí, claro, pero nunca inmoderadamente. Entonces Miguel, no puedo tomarme una copa de vino. Claro que sí, quienes pueden, hay quienes no, pero que no sobrepase, que no sea inmoderado. Estoy explicando las definiciones. Raciocinio, facultad intelectiva, es decir, del intelecto, de lo que les acabo de decir, de lo que, a diferencia de los demás animales, somos racionales, tenemos la razón, somos seres pensantes, al menos así nos hizo Dios. ¿Cuál es el problema? Cuando del aire desciende tentaciones a nuestra carne. Te lo explico. Ahora sí, los versículos, por favor. Romanos 8, 22 y 22. Fíjate bien. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Subrayamos ahí la ley de Dios para que te des cuenta que en nuestro ser opera una ley de creación perfecta. ¿Cuál? La ley de Dios. Pero dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. La ley de Dios y la ley de mi mente es la conciencia y el raciocinio. ¿Sí? Estamos explicando. Y que me lleva preso o cautivo a la ley del pecado. Hay otra ley. ¿Cuál? La del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es pecado? Vicio, inclinación hacia lo malo. Yo sé que tú estás pensando, ¿cuánta inclinación hacia lo malo seguimos teniendo? Tuvimos y seguimos teniendo, y no hemos limpiado. ¿Cuál es esa parte? Que ha descendido del cielo una instrucción, la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La que hemos venido conociendo día con día. Yo sé que hoy tu diario abres tu Biblia, es un instructivo, para que veas al Señor, dame una palabra de instrucción que tengo que hacer hoy para este problema de enfermedad que tengo. Me siento mal, hay una parte en mis órganos que no están funcionando bien. ¿Qué palabra de esperanza me das, Señor? Hazme saber que tengo esperanza de sanarme o no, pero quiero vivir en paz. Y el Señor, claro que te da una palabra porque es la ley de Dios y tiene que imperar aquí. Y te dice, por ejemplo, para esta cuestión de enfermedad, te dice: confía en mí. Confía en mí. Porque tenemos algo ahí. ¿Y si me pasa? ¿Y qué tal si me muero? ¿Y qué va a ser de estos niños? Y no te preocupes. No te preocupes. Eso es lo que dice Dios. Confía, ten fe, ten paz, tranquilo. Si crees en mí, entonces dame tus cargas. No vimos ya hace un par de semanas: venir a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Esta es una instrucción y es una promesa. Y entonces esta es la ley de Dios, que como seres humanos la razonamos, la guardamos en la conciencia para que nuestros miembros la ejecuten. Ahí está la guerra. ¿Por qué, Miguel? Ese es el problema. ¿Por qué es el problema, Miguel? Porque hay otra ley que opera en mis miembros, en mis manos.
en mis piernas, en todo mi cuerpo. Hay una ley que opera también. Y dice que se revela, dice que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Cuál es esta ley? ¿Cuál es la ley del pecado? Para que lo sepas, todas las obras de la carne. Ya las hemos visto algunas. Te repito algunas: fornicación, lascivia, borracheras, blasfemias, ira, contiendas, celos. ¿Sí? Esas son las obras de la carne. ¿Cómo opera esta situación de los aires a mi mente? Y empiezas, el enemigo, el ejército enemigo. Te digo una cosa: como hay una ley del pecado que opera aquí también en nuestros miembros, habla en primera persona. Es decir, a veces creemos que estamos haciendo soliloquios, es decir, hablando nosotros solitos, con nosotros mismos. Pero por medio de la fe hemos creído que eso no sucede así. Debemos identificar. ¿Qué te parece cuando te dicen en el oído: no te va a pasar nada, consume X cosas? Vamos a ponerlo ligeramente. Cuando comemos, hay una comida que me gusta mucho. Tú ya sabes que comiste lo suficiente, pero hay una voz que no precisamente está en la conciencia, sino está en la tentación y te dice: cómete otro taquito, no te pasa nada. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que durante años has escuchado ello. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que ya fuiste al médico y te dijeron que tienes diabetes. Y aún así sigues transgrediendo. Esa es la guerra original. Cuando sabes que no debes y lo haces. Esa es el aire que desciende a la mente o a la razón. Supuestamente somos seres que razonamos. Tengo un perro que característicamente le digo: es que tú naciste para tragar. Le digo: todo el tiempo estás con que te comes. Entiendo que el animal es instintivo y hay que cuidar esa parte, porque si no lo cuido, se puede comer algo que le va a hacer daño. Por ejemplo, un pedazo de carne con veneno. Ese es un animal. ¿Qué diferencia hay entre un animal que se quiere comer todo y tú y yo que también nos queremos comer todo? Aún sabiendo que ya nos hizo daño y que nos está matando, y vamos y lo hacemos. Eso es perder la batalla. ¿Te das cuenta? Esa es la ley del pecado que mora en mis miembros, que vive en mis miembros, que me lleva cautivo, es decir, preso. Cuando tú cometes esos actos, nos está apresando, nos está tomando como prisioneros y nos somete a ejecutar un lado negativo a nuestra vida para incrementar nuestra destrucción. ¿Por qué? Porque decidimos en ese momento no hacerle caso a la conciencia y entonces no seguir la instrucción de Dios para que nuestra vida funcione correctamente. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? Fíjate, te puse estos puntos. La ley de Dios o la ley de mi mente es una instrucción que se establece en la conciencia y en el raciocinio. ¿Estamos de acuerdo con esa situación? Ya lo expliqué. Esa es la ley de Dios que estamos conociendo cada día. Tú, mucha o poca ley de Dios que conozcas hoy, si opera en tu vida, te aseguro que es un triunfo y una victoria. No podemos seguir actuando como irracionales, haciendo a un lado la instrucción de Dios y dándole lugar a la ley del pecado y vivir por la ley del pecado. Hace rato escuché que dijo Adriana: Cristo nos hizo libres. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos?
¿Por qué seguimos sujetos a algo que nos está dañando? Seguimos sujetos a eso. Por más guerra que hicimos, que echamos y lo que nos pusimos en ayuno y lo que quieras, si no tomamos una franca decisión para quitarnos de la inclinación al mal que es el pecado, que eso quiere decir pecado, no vamos a tener victoria, porque estamos operando, estamos haciendo caso al aire que está llegando a nuestra mente y nos está inclinando hacia lo malo. Eso sí lo estamos obedeciendo. Lo dice claramente la Biblia. Es la ley del pecado que se establece en mis miembros. Muchachos, quiero decirles con esto que todo el tiempo tenemos una gran batalla, todo el tiempo tenemos una guerra. La vida te pega tan fuerte que te pone en el piso, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos? ¿Nos defendemos? Para eso llegó Cristo, para decirnos: no te preocupes, dame tus cargas, cree en mí. No te dice: ya no vas a padecer nunca, no, solo confía, porque en mí vas a tener la victoria. Y entonces ganamos la guerra. Pero si tú y yo no hacemos caso, o hacemos caso omiso, entonces vamos a seguir padeciendo. No es posible. Vamos a seguir inclinándonos hacia la ley del pecado. Luego dice: la ley del pecado es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Por ahí me pueden poner la definición. Concupiscencia: deseo moderado de los bienes terrenos y de los goces sensuales. Codicia, todo en exceso. Sexo en exceso. Alimentos en exceso. Fiesta en exceso. Bebidas en exceso. No podemos seguir viviendo así. El cuerpo aguanta. Yo lo he visto. Pero llega un día en donde dicen: se acabó. Y se acabó y no era eso. Y entonces sí: Señor, te prometo. Sembramos una situación, y aunque Dios ya nos ha perdonado, tenemos que recoger nuestro fruto que sembramos. Sembramos una semilla de limón, vamos a recoger limones. ¿Qué sembramos? Sembramos en la ley del pecado. Quiero que te des cuenta en dónde estás sembrando y qué estás sembrando. Hablamos de legado hace una semana. Eso que estamos sembrando es el legado para nosotros mismos y para nuestras generaciones. Raciocinio, facultad intelectiva que juzga de las cosas con razón. Vamos a grabarnos estas definiciones, porque son importantes para que nuestra conciencia se despeje y se abra completamente y podamos entender que todos los días estamos peleando una guerra en el aire. Se origina en el aire, pero se da en las familias, se da en el trabajo, en la vida diaria, en la vida cotidiana. De eso nos vino a salvar Jesús cada momento, pero necesitamos, a través de temas y temas, que nuestra conciencia se despeje y podamos acercarnos con franqueza a Él. Señor, yo quiero estar cerca de ti, quiero aprender más de ti, porque hay cosas grandes, victoriosas dentro de tu palabra que todavía no conozco. Quiero conocerlas, quiero que mi vida cambie, quiero pelear la guerra en el aire todo el tiempo. Eso quiero hacer. Y entonces el Señor nos da la oportunidad y lo hacemos. Aquí, los que estamos sentados, por testimonio, nada más de verle sus ojos, hay muchas familias que han cambiado en victoria. Y apenas esto está empezando. ¿Sabes qué va a pasar con tu vida generacional? Va a ser una victoria contundente. Pero gracias a que tú has tomado una decisión, gracias a que tú has decidido pelear la guerra en el cielo con valor. Así que no es que no vayas a ir, porque yo voy porque busco la palabra de Dios. No busco a los hombres, busco alimento genuino. ¿Para qué? Para pelear la guerra que está en el aire. ¿Cómo la peleo? ¿Cómo la peleo? Voy con un psicólogo y me cobra los millones. No, voy a la palabra, me instruye el Señor y hago. Eso es lo que estoy haciendo. Siguiente, por favor. Conciencia
conocimiento, noción, sentimiento por el cual aprecia el hombre sus acciones. Simple y sencillamente, moralidad e integridad. Moralidad se refiere al espíritu. Siguiente, por favor. Santiago 1:14. Fíjate bien cómo está la situación en cuanto a la concupiscencia, es decir, hacia el pecado. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuáles de las inclinaciones a lo malo que más te atrae? ¿Qué no quieres dejar? Que sabes que no te está haciendo bien. ¿Qué no quieres dejar? A lo mejor no te has casado. Y en la Biblia es claro. Fornicación significa contacto sexual fuera del matrimonio. Eso es una inclinación al mal. Cásate. Si no estás casado, hazlo. Fíjate qué instrucción está dándonos. No sé por qué lo está diciendo, pero está diciendo, cásate. Pero si alguien aquí es tentado de su concupiscencia y es atraído y seducido, que te digan, ¿cómo crees? No le hagas caso. Y hay una guerra. Está habiendo una guerra ahorita en tu mente. Yo sé que lo estás haciendo. Entonces, sí, me casaré. Vamos, ya que cae rápido, le dije, ya lo escucho. Ay, no, soy. Hay una guerra. ¿Qué esperas para casarte? No le saque. ¿Qué tiene? ¿No tienes fe? Ay, no, es que estoy esperando a ver si pasa otro trenecito que me pueda yo subir. Ya cásate. ¿Qué esperas? Es una instrucción de parte de Dios. Cásate. Otra. ¿Qué te parece que tu concupiscencia sea la ira? Y todavía, aún sabiendo que es muy grave que grites a los demás, grites y alces tu voz, como un loco o como una loca. Bueno, estamos tan acostumbrados que no, pues es que así soy yo, ¿no? Tú no fuiste creado por eso. Pero la concupiscencia te atrae, te da placer gritar, te da placer decir, no, yo por eso le grito a mis hijos, no olvides cómo me obedecen, rapidito. Esa es una concupiscencia, es algo que no está bien. Al rato preguntas por qué tus hijos son igual, o quien viene contigo, no importa si son tus hijos o no, porque son igual. Extermina con eso, por favor. Esa es la guerra en el aire, ocurre en cada momento. Ahorita que salgan puede venir una situación. ¿Qué quieres desayunar, mi amor? No se escuchó. ¿Qué quieres desayunar, mi amor? Ay, no, eso, ay, guácala, hay una guerra. Hagan un acuerdo. Bueno, vamos. Es que quería ir a casa de mi mamá. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, vamos. Hay una guerra. Y llegas con tu suegra. Una cara. Y le dice a su hijo, ¿para qué trajiste a ese? Te dije sola. ¿Te puedes dar cuenta? Es chistoso, pero es la verdad. Sucede. Y esa es la guerra. ¿Y qué haces? Llegas y le dices a tu suegro, señor Rivera, que este demonio que trae, fuera en el nombre de Jesús. Tú puedes decir, no va a funcionar, tienes que tú tratar de llegar a una suegrita, abrazarla. Perdóneme. Es que así pareces, yo no así hacen luego las suegras. No, tenemos que ser amorosos. La instrucción de Dios, ¿cuál es? Amor. Amor y amor. ¿Y qué hacemos?
Por eso te decía al principio, somos racionales, ¿no? ¿O qué somos? O actuamos a veces como animales irracionales. Nos adoptamos con todo el instinto. Vemos a la persona que nos cae mal, así como hace mi perro cuando ve a alguien que no le gusta, le pela los dientes. Así hacemos nosotros. De veras, descúbrete. Cuando ves a alguien que no te cae bien, así como casi. Disimulas a veces, ¿sabes cómo disimulamos a veces? Hola, buenas tardes. Pero queremos tirar la mordida. Bueno, ¿somos racionales o no? ¿Sabes cuál es lo peor? Que adentro de nuestro corazón y nuestra mente empieza a haber blasfemia en contra de esa persona. No se lo dices, a lo mejor no lo escucha, pero empieza a haber blasfemia en contra de esa persona. Y eso estamos desatando una guerra en el aire que perdemos evidentemente. Luego no te preguntas, bueno, ¿y por qué no me saludará bien esa persona? No me cae muy bien, pero yo no le he dicho nada, no necesitas decirle. Con el puro pensamiento se desató una guerra en el aire y ahora te odia. Así de sencillo. Cuando la instrucción de Dios es que nos amemos unos con otros y no lo estamos ejecutando. ¿Me pueden poner la siguiente, por favor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo gano la guerra? Hace rato Adriana les di una clave. ¿Cómo gano la batalla? Hoy yo te digo, ¿cómo gano la guerra? ¿Cómo gano la guerra? Salmo 51, 3 y 10 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué tengo que hacer para ganar? Ojo, muchachos. Tengo que reconocer de qué padezco. Ya está reconocido, yo sé que ya está reconocido. En lo que tomo agua, sí que reconozco. ¿Cuál es tu rebelión? La falta de sujeción a Dios a través de tener misericordia unos con otros. Nos seguimos desplegando en el corazón odio. ¿Por qué? ¿Sí? Fíjate, ¿cómo está? Ya reconocí mi rebelión. Porque yo reconozco mi rebelión. Si ya reconociste la ira, ahí tenla. Si ya reconociste los celos, ahí tenlos. Velos. Observa tus celos, observa la ira, observa la fornicación para los que no se han casado. Obsérvalo. Imagínate ese monstruo, porque existe, y te está mordisqueando tu vida. Ya reconocí, ya te vi, ya sé quién eres. Dice, y mi pecado está, fíjate, es decir, cuando yo me inclino al mal siempre está delante de mí. Esto dice, ya te tengo, ya te vi. Ya vi cuáles son las situaciones que provocan mi enojo. Ya vi cuál es la situación que provoca mi ira. Ya sé qué situación provoca que se desate un espíritu de celos en mí. Ya sé qué situación provoca que se desate un espíritu fornicario que me hace decir, no te cases, todavía no es tiempo, aguanta. ¿Por qué no es muy padre ser libre? Eso dice la fornicación y no es cierto. Libre
libre cuando hagas las cosas que Cristo está diciendo. Cásate, ya tengo ahí mi pecado. Y luego, ¿qué voy a hacer? Te doy una clave: nunca le des la espalda al enemigo. Ese quiere ganar como siempre. Si tú le das la espalda y le dices, aunque parezca chistoso, no oigo, soy de palo, no te escucho, y le das la espalda, te aniquila. Yo sé que hay muchos, aquí ya vemos muchos aquí que seguimos siendo aniquilados y seguimos perdiendo la guerra en el aire. Si tú padeces de pereza, ahí la tierra es determinada. No, es que yo te confieso, Señor, que me cuesta mucho trabajo esforzarme, no quiero hacer las cosas, quiero estar en mi sillón todo el día, no importa que me dé diabetes, no importa que no me mueva, no me importa, yo quiero estar ahí viendo la tele todo el día. Y la palabra dice: oh perezoso, ve a la hormiga, no deja de trabajar, todo el tiempo está preparándose. Lo dice la Biblia. Entonces, si tú padeces de pereza, tienes que observar: mi pecado está ahí, ya vi que mi inclinación al mal está ahí, ya te vi. No le des la espalda, te va a aniquilar. Si tú le das la espalda, te va a aniquilar. Y luego entonces vamos a levantar una oración y le decimos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todo el tiempo. Cuando ¿has visto las peleas de box? Yo sé que sí, todos hemos visto una pelea de box. ¿A poco uno de los que está peleando, de repente baja la guardia y se da la vuelta? ¿O le baja la guardia así? ¿Qué le pasaría? Pues lo noquea. Y luego, ¿cuántas veces te lo noquean? Fornicación. Es un boxeador más poderoso que Mike Tyson. Y pega duro. Varón, cásate. No le saques. ¿Qué dices? Pues no hay meta. Cásense. Ay, Miguel, ¿y si me va mal? ¿Por qué te va? ¿No crees a Dios? Ahorita ve a casar. Si hay registros civiles ahorita, ve a casarte mañana. No le saques. Así. Esa es la decisión de Dios. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría, mujer, que se casaran? Ay, Miguel, si ya quiero que me den el anillo cuando menos. Hágalo, hombre, ¿qué daño? Ay, órale. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, quítame de la fornicación y de la ira y de los celos. Eso es: crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Que yo te agrade, Señor, que te agrade, porque quiero ganar la guerra en el aire. Ya quiero dejar de vivir así, por favor. Estás pide y pide ayuda, pero no hacemos. Necesitamos eso, muchachos. Vamos a pedirle a Dios que renueve ese espíritu en nuestro corazón y nuestra mente, que haga una situación poderosa en nuestra conciencia para que podamos ejecutar la obra o lo que tenemos que hacer. Y mañana, los que no se han casado, me van a dar la noticia que mañana mismo se fueron a casar al registro civil, sin dudas. ¿Qué te parece? ¿Sale? Vamos a orar. Te puedo pedir que me